bien. Buenos días. Dejo la palabra a nuestra coordinadora, señora Cristina Dorador. Muy buenos días a todas y todos. Damos inicio a esta sesión número 33 de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, en la cual el día de hoy tenemos una sesión muy importante, porque de conformidad con el artículo 42, inciso 3 del Reglamento de Participación Popular, corresponde que una vez aprobadas en general las propuestas de normas constitucionales, tendremos la oportunidad de oír a personas con especial calificación o pertinencia territorial sobre las temáticas aprobadas en la comisión, a quienes por supuesto agradecemos desde ya su colaboración. Tengo un perrito atrás. Esta mañana vamos a escuchar a 8 expositores. Nuevamente agradecemos su colaboración, cuyo orden será dado a conocer ahora por el secretario. Muy bien. Antes de ello, sin embargo, tengo que dar cuenta que la Secretaría ha recibido el oficio de la mesa directiva que autoriza para sesionar extraordinariamente el día de hoy. Asimismo, se ha recibido el oficio número 467, que comunica el protocolo de deliberación y votación en comisiones temáticas e interpreta los conceptos reglamentarios referidos a las actuaciones en que las comisiones precisamente se encuentran en estos días. Votación en general, formulación de sistematizado, indicaciones y votación en particular. El oficio 467, reitero, que he enviado a cada uno de ustedes a sus casillas electrónicas. En relación con lo que planteaba nuestra coordinadora, debo informar que hoy día nos acompañan la señora Bernardita Ditus, don Cristian Parker, don Nicolás del Valle, don Víctor Muñoz, don Hernando Silva, doña Patricia Díaz y don Miquel Mancisidor. Ellos han sido invitados a esta sesión por su especial calificación, conocimiento o experiencia en relación con las materias respecto de las cuales la Comisión el día martes de esta semana ha aprobado las iniciativas convencionales constituyentes que ustedes votaron. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra la señora Bernardita Ditus. Ella es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene más de 15 años en litigación judicial en estas materias precisamente. Bernardita, gracias por acompañarnos. Usted cuenta con 10 minutos, 12 minutos, y luego de los cuales los miembros de la comisión le formularán algunas preguntas. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señora coordinadora. Muy buenos días a todas y todos los miembros de esta comisión. Muy buenos días. Agradezco enormemente la posibilidad de estar presente en este trascendental debate e intentar ser un aporte en lo que a mi área corresponde. Parto por señalar que he tenido la posibilidad de revisar las normas que actualmente están en proceso de revisión por esta comisión y que felicito enormemente las conclusiones a las que han podido llegar en relación a la protección de los derechos de los creadores. Las normas que he analizado apuntan, sin duda, a un mismo último fin, que es la protección constitucional de la creación intelectual, y creo que las distintas normas atraviesan distintas instituciones. Una propuesta
busca que la Constitución garantice el derecho a la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales de cualquier especie, del que sea autor o intérprete, en conformidad a la ley. En otras palabras, la consagración más bien explícita de lo que son los derechos de autor. He visto también la norma que ha propuesto y que fue aprobada de la SCD, que me parece que es bastante completa y engloba bastante bien el tratamiento legislativo de estas materias, derechos de autor y conexos. Otra norma, de las que ustedes ya han podido ir aprobando, consagra el importantísimo derecho a la libertad de creación, de modo que, como lo hacen otras constituciones del mundo, como la portuguesa, se proscriba por vía constitucional cualquier forma de censura a la creación y a la creatividad, regulando además un aspecto que hasta el momento, solo por vía jurisprudencial administrativa, se ha buscado evitar. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por ejemplo, por vía de jurisprudencia, ha tratado de revisar esta materia relativa a evitar y proscribir la apropiación cultural, dotando a los pueblos y naciones indígenas del derecho a preservar y controlar las creaciones artísticas de carácter colectivo propias, impidiendo la apropiación individual sin su consentimiento. Lo anterior va en línea con los trabajos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la OMPI, y de UNESCO, en relación a que estas expresiones del arte popular o tradicional pertenecen a sus comunidades originarias, indígenas, transmiten una visión espiritual y artística concreta de dichas comunidades y, por tanto, no pueden ser objeto de apropiación por parte de terceros, como señala el profesor Ignacio Garrote en el texto El patrimonio inmaterial y los derechos de propiedad intelectual. Yo voy a ir citando algunos artículos que podrían ser de utilidad también en la revisión de ustedes, ¿no es cierto?, de ustedes convencionales. Y por último, la propuesta que persigue el reconocimiento de los derechos y las obligaciones de los investigadores científicos y el acceso a los resultados de las investigaciones científicas y el intercambio de conocimientos entre investigadores a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y a propósito de este alero del derecho humano de acceder a los frutos del desarrollo científico, quiero referirme a la posibilidad de consagrar, también a nivel constitucional, la protección de los derechos de los creadores e inventores de instrumentos de la rama del derecho que se ha denominado propiedad industrial, destinados también a proteger creaciones y fomentar la ciencia y la cultura. Porque todas las instituciones que regulan la propiedad industrial son parte del gran estatuto de la propiedad intelectual y, al igual que los derechos de autor y conexos, buscan, en alguna medida, proteger la creación y su fomento. Así, por ejemplo, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son un instrumento de la propiedad industrial que ha demostrado ser un mecanismo sólido y coadyuvante en el desarrollo territorial y descentralización. Estos privilegios industriales permiten que una comunidad que ha desarrollado un producto con características especiales ligadas a un origen geográfico pueda contar con una protección de dicho producto, lo que le permite constituir, conquistar y afianzar mercados de nicho gracias a la diferenciación de estos productos. En Chile, el desarrollo de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen está al debe, digamos. Nosotros tenemos experiencias en otras latitudes donde existe un gran fomento de las indicaciones geográficas y ha permitido que muchas comunidades, más allá de las ciudades centrales de diversos países, por ejemplo en Europa, hayan tenido un desarrollo comunitario y un fomento importante. Las patentes son otro ejemplo de derecho de naturaleza industrial íntimamente vinculado al conocimiento y al acceso al mismo. Tal como desarrolla la Organización Mundial de Propiedad Industrial, en información que está disponible en su sitio web, por ejemplo, la información contenida en patentes, que corresponde a todos los datos y toda la información contenida en solicitudes de patentes y en patentes concedidas. Hago presente y digamos que las solicitudes de patentes, cuando se requiere este derecho, obligan a divulgar información públicamente sobre la nueva tecnología desarrollada. Lo anterior resulta sumamente relevante para el desarrollo continuo de tecnología y, como también señala OMPI, dicha información sirve de referencia para que otros inventores puedan desarrollar otras soluciones técnicas. Sin su publicación, el público no tendría posibilidad de obtener información acerca de estos nuevos avances científicos. Por lo tanto, no sorprende que hoy en día dar información al público sea uno de los principales cometidos de las oficinas de propiedad industrial.
Menciono lo anterior porque como contrapartida a las patentes, que ejercen esta función divulgadora de conocimiento, incluso durante el procedimiento de concesión, los inventores podrían acudir a otras figuras para la protección de sus desarrollos, sin divulgar información, que es lo que en definitiva se requiere si estamos velando por el acceso al conocimiento en general. Si miramos los repositorios internacionales de información tecnológica, como la base de datos PatentScope de la OMPI, se ofrece acceso en línea y gratuita a millones de solicitudes de patentes presentadas en virtud del sistema PCT, oficinas nacionales y regionales de patentes, como la Oficina Europea o la Oficina de los Estados Unidos. Pero sin ir más lejos, nuestro propio Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que es el organismo encargado de otorgar las marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial en Chile, resulta ser el mayor repositorio de información tecnológica de libre acceso que tenemos, al cual podemos acceder mediante los datos abiertos que maneja la institución de todas las solicitudes y patentes de nuestro país. Toda esa información contenida en estos grandes repositorios permite evitar la duplicidad de investigaciones, conocer el arte previo en distintas áreas técnicas y acceder a una fuente gigante de datos e información, y hasta empujar al descubrimiento de nuevos usos de tecnologías ya divulgadas. Y lo anterior se ha demostrado empíricamente. Por ejemplo, en plena pandemia, cuando gracias a la información técnica que pudo proporcionar INAPI, que disponibilizó información de patentes, listado de partes, diagramas de flujo, la empresa DTS, en conjunto con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, pudieron recuperar ventiladores mecánicos para ponerlos a disposición en un tiempo mucho menor del que hubiera implicado la investigación sin contar con estos repositorios de información. Lo que es bueno destacar es que todos estos instrumentos de propiedad industrial son una herramienta, una alternativa que está vinculada al objetivo fundamental del acceso al conocimiento y, por cierto, de engrosamiento del conocimiento, que está pensando esta constituyente, ¿no es cierto?, para lograr en el futuro más próximo pasar de una economía extractiva a una economía basada en el conocimiento. Son además herramientas que permiten promover la investigación, tanto a nivel privado, permitiendo a los emprendedores contar con elementos que permiten el escalamiento de las innovaciones, y público, por ejemplo, en el caso de las universidades, al permitir fomentar alianzas de naturaleza público-privadas en modelos de I+D basados en modelo de triple hélice, que busca una relación entre universidad, gobierno e industria. Sin dejar de lado en este análisis, obviamente, que lo que se debe aspirar es a un equilibrio entre ese tipo de desarrollo y el aseguramiento de que el conocimiento que se financia con fondos públicos sea en general público. En este sentido, la propiedad intelectual en general, es decir, derechos de autor y propiedad industrial, están estructurados en base a un sistema que busca el equilibrio entre los derechos de los creadores y el derecho de la comunidad a acceder a los frutos de este conocimiento. Así, por ejemplo, en el derecho de autor, la ley se encarga de establecer una serie de excepciones al aprovechamiento de las obras sin necesidad de remunerar o de obtener autorización de los autores, y un sistema de agotamiento de derechos que también aplica en materia de derechos de propiedad industrial. En el caso de las patentes, una serie de mecanismos permite garantizar el acceso, el establecimiento de materias excluidas de patentabilidad, la consagración de licencias no voluntarias y restricciones por uso de gobierno. Digamos que se aprobó un nuevo artículo número 51E en la Ley de Propiedad Industrial a propósito de la discusión de la Ley de Fármacos 2, estableciendo que en casos en que para la salud pública exista emergencia nacional o extrema urgencia, será el ministro de Salud el que podrá autorizar la fabricación, importación, distribución o uso de vacunas o medicamentos que estén protegidas por una o más patentes de invención en Chile. Conforme a esto, se cumplen los objetivos fijados en el informe de la Relatora Especial sobre Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 4 de agosto del 2015, que plantea que los Estados tienen la obligación positiva de establecer un sistema sólido y flexible de exclusiones, excepciones y flexibilidad respecto de las patentes, basado en circunstancias nacionales, incluso mediante el establecimiento de licencias obligatorias y de uso gubernamental en caso necesario. Parte del desafío es que dichos mecanismos sean efectivamente utilizados e implementados y que en los casos en que efectivamente existan razones para limitar el derecho intelectual, esas restricciones sean efectivamente implementadas. En definitiva, el reconocimiento de las herramientas del derecho industrial, como los derechos de autor en la Constitución, nos permite tratar el tema de la propiedad intelectual como una unidad, dando coherencia al sistema, abordando la propiedad intelectual en forma amplia,
con una mirada estratégica destinada a promover la generación de conocimientos de cualquier tipo y, generados dichos conocimientos, asegurar el acceso igualitario a los mismos, tal como ocurre con los derechos de autor, estar en línea además con la serie de tratados internacionales vigentes en Chile en materia de propiedad industrial, como son el Convenio de París, el Tratado del Derecho de Marcas, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, para así evitar conflictos futuros. Además, una estructura orgánica de regulación constitucional de los derechos de autor de la propiedad industrial, que además consagre los fines de promoción y transferencia de la innovación y el conocimiento, permea toda la normativa, si está en nuestra Constitución. Y en este punto me gustaría citar el trabajo del abogado Juan Pablo Iglesias, especialista en propiedad intelectual, denominado Un marco para balancear la creación y el acceso al conocimiento, que plantea lo anterior. La regulación orgánica de la propiedad intelectual como un gran paraguas debe llevar al legislador no solo a establecer regulaciones para asegurar la debida protección de los derechos de PI, por ejemplo, mecanismos de cautela y tutela jurídica efectiva, sino también normas que aseguren y promocionen la debida publicidad, difusión y transferencia tecnológica de los bienes protegidos por esos derechos. Lo mismo vale para la Administración en materia de potestad reglamentaria. Conforme a lo anterior, a todo lo que les he mencionado, podría resultar interesante, por una parte, analizar si tal vez todas las normas que están ahora debatiéndose no pudieran fundirse y tratar de manera conjunta el derecho a la propiedad intelectual e industrial y el acceso al conocimiento como el fin último, ¿no es cierto?, de estos derechos, asegurando el equilibrio que ya se ha debatido, porque he escuchado antes en algunas otras sesiones de esta comisión, que debe existir un balance adecuado entre los derechos de todos estos creadores, inventores y autores y el derecho a la comunidad de utilizar debidamente estos frutos. No sé hasta qué punto puedo hacer otro tipo de sugerencias, pero tal vez sería conveniente también establecer un principio en alguna de las normas que ustedes estén debatiendo, donde se garantice y se establezca que es deber del Estado garantizar y promover el crecimiento económico y social sostenible a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, e incluir dentro de alguna de las normas que ustedes están revisando que el Estado reconoce los derechos de los titulares de propiedad industrial otorgados en conformidad a la ley. Recordemos que los derechos de propiedad industrial son otorgados únicamente después de un procedimiento administrativo bastante complejo, difícil de superar en el caso de las patentes, por ejemplo, en conformidad a la ley y de propiedad intelectual sobre sus creaciones, y promueve que el acceso a los conocimientos sea lo más abierto posible, estableciendo un equilibrio entre la protección de dichos derechos, su acceso abierto y su intercambio, así como sus alcances y dimensión internacional. Eso es cuanto les puedo contar. Les agradezco mucho su atención y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias, Bernardita, por su presentación. Tenemos un espacio cortito quizás para alguna pregunta o comentario. A ver si me ayuda el secretario ahí en la sala. Se han inscrito don Ricardo Neumann, don Miguel Ángel Boto. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos, a todas. Bernardita, muchas gracias por la claridad de tu exposición. Yo creo que esta visión de ver a la propiedad intelectual desde el equilibrio entre la divulgación del conocimiento y el rol público que tiene el conocimiento con la protección de los creadores, no verlo como un elemento opuesto, es fundamental. Creo que las normas que hemos ido aprobando en general de alguna manera tienen eso, pero me preocupa justamente dentro del segundo elemento que tú nos diste, ver la propiedad intelectual como un todo orgánico que incluye derecho de autor, que yo creo que lo hemos podido desarrollar muy bien, sobre todo después de la norma de la SCD que aprobamos ayer, pero siento que nos estamos quedando un poquito cojos en la regulación de la propiedad industrial. Me gustaría saber si tú compartes un poco esa impresión, cómo podríamos reforzar esta unidad de propiedad intelectual, no solamente desde el derecho de autor, sino que también desde la propiedad industrial, con los impactos sociales que esto tiene, denominación de origen,
cómo se genera identidad territorial a partir de eso, las patentes como un reservorio de información sobre el cual se crea. Y por último, ¿cuál sería el peligro si es que nosotros terminamos aprobando una constitución donde el paraguas de propiedad intelectual refuerza mucho el derecho de autor, pero no queda al mismo nivel la propiedad industrial? ¿Qué problemas interpretativos podrían haber después desde el punto de vista legislativo, judicial? Esas serían un poco mis preguntas, comentarios, y volver a agradecerte, Bernardita, por tu exposición. Don Miguel Ángel. Sí, muchas gracias, Bernardita, por la exposición. También me sumo al agradecimiento. Bueno, sin lugar a dudas, como primera cosa, es súper doméstica poder contar con el documento que tú traes para ponerlo a disposición de los convencionales. Lo mismo para los distintos expositores, va a ser un muy buen aporte para nosotros. Primera cosa. Lo segundo es, desde el punto de vista del análisis del derecho comparado, ¿cómo visualizas tú? Y un poco va por la línea también lo que plantea Ricardo, ¿cómo se ha ido solucionando ese tema respecto al acceso en relación a los derechos de autor? ¿Cómo se ha ido resolviendo? ¿Y cómo fue el proceso en realidad de estos equilibrios que son necesarios ir buscando, sobre todo para tener una constitución que represente, que sea la casa de todos finalmente? En términos de análisis político he estado muy preocupado por algunas votaciones en algunas comisiones y me tiene muy, muy preocupado y lo quiero manifestar acá y espero que esta comisión seamos efectivamente una excepción. Lamentablemente ayer tuvimos un rechazo por las abstenciones de una norma vinculada a animales por querer pedir algo más allá cuando el tema era crear el espacio para el debate y no rechazar la norma en general. Quedamos muy, muy sorprendidos por la Comisión 5. Bueno, eso como primera cosa. Y lo segundo, cómo se ha hablado también ha sido el proceso de solución de poder defender los derechos de los pueblos originarios respecto a sus creaciones, respecto a sus manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, y que venga después alguien y se apropie, ¿cierto?, sin la autorización, y además comercialice todo eso sin haberle preguntado nada a los pueblos originarios. Esas dos cosas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Se escucha bien, no necesito acercarme, ¿verdad? Gracias. Sobre la pregunta, Ricardo, sobre lo que tú planteas, la solución, yo creo, está en entender precisamente eso. La propiedad intelectual es un paraguas que protege en general los derechos de creadores e innovadores, tanto las creaciones artísticas como las creaciones más científicas tienen el denominador común de que estamos hablando de personas creativas, ¿no es cierto?, y que tienen la necesidad de poder vivir de ello. O sea, si nosotros no permitimos que existan normativa que proteja ese talento se va a perder y ese talento se va a dedicar a otra cosa. Entonces, está en concientizarnos de que la propiedad intelectual es un todo e idealmente de poder incorporar la mención al derecho de propiedad industrial. Se denomina de propiedad porque así está tratado a nivel comparado. Intellectual property, propiedad intelectual, estamos hablando de propiedad que no es idéntica a la propiedad que nosotros conocemos como el dominio, pero se le ha denominado de esa forma por la relación que existe entre los autores y los inventores, en este caso con sus obras o con sus inventos, ¿no es cierto? Entonces, el ideal sería poder tener una norma que comprenda ambas instituciones porque están en línea, ¿no es cierto? Y por otro lado, si nosotros sacamos cualquier mención a la propiedad industrial, primero nos quedamos un poco al debe en el reconocimiento que sí tiene el derecho de autor en consonancia con derechos internacionales que protegen los derechos de autor. También existen tratados internacionales que protegen la propiedad industrial y no tendría el mismo rango de reconocimiento. Y si nosotros quitamos ahora esa propiedad industrial, que sí está consagrada en la Constitución actual, podrían haber problemas interpretativos. ¿Cuál es el valor que se le otorga realmente, ¿no es cierto?, por ejemplo? Y lo otro, lo que mencionaba al final de mi exposición, la idea es que precisamente podamos regular como un todo esta materia, permitiendo que exista un reconocimiento a la necesidad del acceso al conocimiento, a la divulgación del conocimiento respecto de todas estas materias. Si las sacamos podrían haber interpretaciones distintas, ¿no es cierto?, que no se vinculen armónicamente con el fin último de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Logremos el equilibrio entre los derechos de los autores y el acceso al conocimiento de la comunidad. Ese sería el objetivo final. Eso básicamente.
Ángel. Ahora voy con lo que tú me habías preguntado. En general, en derecho comparado, todas las estructuras de propiedad intelectual, dígase derechos de autor, propiedad industrial u otras materias, han ido regulándose en base al establecimiento vía legislativa de excepciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de derechos de autor se establece una categoría en las distintas legislaciones inspiradas en el Convenio de Berna, que es este gran tratado macro que regula los mínimos que tienen que tener las legislaciones. Se han establecido una serie de elementos para permitir que haya acceso, por ejemplo, en materia de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad podrían tener acceso a obras sin remunerar al autor para poder adaptar esas obras y superar la dificultad de acceso al conocimiento. Por ejemplo, se han establecido excepciones para enseñanza, se han establecido excepciones para usos justos. En nuestra legislación no se ha regulado mucho la figura del fair use o uso justo y podría ser un mecanismo a estudiar, ¿no es cierto? Pero se ha ido tratando de esa manera. En el caso de los derechos de propiedad industrial, lo mismo. Se han establecido limitaciones para que los derechos de exclusividad que se otorgan por el Estado, ¿no es cierto?, tengan límites. Si se necesita acceso a una materia patentada por materias de salud, porque así lo necesita el Estado, existen reconocimientos, por ejemplo, vía licencias no voluntarias o vía uso de gobierno, lo que he mencionado. Entonces, se trata, como estaba mencionando, de un equilibrio entre ambas. Ya voy terminando. Y respecto de la solución a la propiedad intelectual en relación a los derechos de los pueblos indígenas, es una materia gigante, es una materia muy grande, donde se ha debatido mucho. ¿Cuál es el mejor mecanismo para permitir que evidentemente estas comunidades gocen de los derechos que les corresponde en base a sus creaciones colectivas, respecto a sus creaciones colectivas? Las normas que ustedes han tratado hacen muy buen tratamiento en el sentido de empoderar a estas comunidades e impedir que existan apropiaciones individuales de terceros que quieran explotar esas creaciones colectivas originarias, ¿no es cierto? Pero se ha debatido mucho acerca de si la propiedad intelectual es el mecanismo más idóneo para que la comunidad pueda ejercer su derecho. Y se ha planteado que existen alternativas como derechos sui generis, que protegen o que buscan proteger también a estas comunidades. Yo había preparado algo, pero siento que me escapo en el tiempo. Por ejemplo, en la comunidad andina se ha desarrollado mucho que una protección sui generis de los derechos de las comunidades consiste en un conjunto de estrategias legales reconocidas en un sistema legal que traten de incluir el carácter intelectual colectivo, la relación con las tierras y territorios, formas de organización tradicional, prácticas culturales propias, que a veces son un poco grandes para el tratamiento que hace la propiedad intelectual. Por ejemplo, el derecho de autor se otorga a una persona natural, una o varias personas naturales. Eso no entra en armonía con el derecho que podría tener una comunidad entera, ¿no es cierto?, una comunidad indígena entera. El derecho de autor otorga un plazo de protección. En este caso, no sería deseable que tuviera un plazo, debiera ser permanente, ¿no es cierto? Y se han buscado a veces combinaciones de protección. Por ejemplo, se reconoce la propiedad moral, intelectual moral de esas comunidades. O incluso hay ejemplos en el mundo en que se han utilizado herramientas de la propiedad industrial para proteger las creaciones colectivas de las comunidades vía denominaciones de origen, vía marcas colectivas. O sea, no hay una solución única, me refiero a eso, y tiene una complejidad que amerita una decisión de fondo. Ahora, lo que sí se ha logrado bastante en estas normas es impedir esta apropiación individual, ¿no es cierto?, y que la comunidad tenga el derecho de rechazar esos usos. Me extendí un poco, perdón. Muchas gracias, Bernardita, por tu presentación. Agradecemos mucho el haber estado aquí compartiendo tus conocimientos amplios sobre temas de propiedad intelectual y otros, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias.